¿qué estabas haciendo el 11 de septiembre del 2001 cuando, bueno, se producen los atentados de las Torres Gemelas en Estados Unidos? Pues fíjate, yo ya no estaba en España, estaba en Bruselas y estaba en una junta en el Parlamento Europeo. Y bueno, pues de repente nos empiezan a sacar a todos, como si fuese un simulacro. Nos dijeron que había habido una amenaza de bomba, pero pues fue así, como diciendo, ah, bueno, sí, ok, vale, como que no te lo creías, ¿no? Pues nada, no, ya me fui a casa, encendí la tele, así como que llegué y dije, bueno, pues para tenerla aquí de acompañante. Y al principio, pues te juro que yo pensé que era una película de Bruce Willis, tipo La jungla de cristal, como se dice en España, o Die Hard. Y, y ya que estoy ahí en la cocina y oyendo de fondo y tal la tele, empiezo a escuchar el telediario, o sea, que es voz de telediario. Ya me llamó la atención, dije, ¿y esto? Entonces ya me acerqué y la verdad es que me quedé impactada porque pues estaba siendo algo real. O sea, hasta llegas a dudar incluso si era real o no. Y lo peor de todo es que también me quedé impactada porque justo un año antes, exactamente en septiembre del 2002, yo estaba en una reunión en Nueva York y fuimos a visitar las Torres Gemelas. Claro. Entonces fue como un doble shock, ¿no? El por una parte decir, bueno, esto toca un año antes, estoy yo ahí yo. Claro, y haber estado ahí en Claro, las torres, ¿no? y dos, el decir, no me lo puedo creer, o sea, creo que un atentado terrorista de ese calibre, la verdad es que fue, y más a Estados Unidos, cuando se supone que en ese momento era como el país más seguro del mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces sí fue un shock que, vamos, tardas como un poco en digerirlo en el tiempo, porque se salía un poco de los conceptos de lo que nosotros Sí, teníamos como atentado terrorista. así es. Vamos a preguntarle a Jesús González Rovira, que también nos Sí, acompaña. ¿Dónde estabas tú, Jesús, esa mañana? Si estabas en Europa, tarde, a mediodía, si estabas en este lado del mundo, ese día 11 de septiembre del 2001. bueno, yo estaba en mi casa, pero no me enteré del atentado hasta que me dirigí desde la ciudad donde vivía, a 15 kilómetros de Barcelona, a Barcelona a buscar a mi novia, hoy mi esposa, para celebrar el 11 de septiembre. Entonces, mientras me desplazaba hacia Barcelona, Perdona, 11 de septiembre del día de la Diada, queremos decir, porque parece que sí, suena que está sí, sí, celebrando los sí, atentados. sí, era el día de la Diada de Barcelona y claro, queríamos pues tener el ambiente de terrazas, de tomar cosas, porque en Barcelona hoy, 11 de septiembre, hace también muy buena temperatura para tomar un café o tomar una cerveza en la terraza de un bar, ¿no? Entonces yo puse la radio y oí las noticias, pero no supe interpretarlo. Me produjo una gran confusión. Hablaban de un primer avión, después un segundo avión, un tercer avión. No entendía si aquello era una novela o era qué era, ¿no? No me enteré del alcance del atentado hasta que por la noche regresé a mi casa y pude ver las escalofriantes imágenes del atentado, ¿no? Y sentí una gran indignación porque si hay algo que es muy sagrado en este mundo es la vida y la dignidad de las personas. Ver aquellas imágenes pues realmente pues me produjo un gran choque emocional, ¿no? No entendía quién podía Haber hecho un aquella atentado. barbaridad. Pues también estamos con. Ahora vamos a seguir pues debatiendo sobre este tema. Y también nos acompaña, aquí está conmigo en presente, Santi. Bueno, pues él es un ciudadano español también de Vitoria, del País Vasco, que lleva muchos años aquí en México. Y bueno, pues él, supongo que estabas por aquí, ¿no? En territorio mexicano cuando sucedió aquel 11 de septiembre. Sí, así es. De hecho, casualmente yo estaba justo en la frontera de México con Estados Unidos. Estaba en la ciudad de Nuevo Laredo. Para los que no conozcan Nuevo Laredo y Laredo, Laredo es en Texas, Nuevo Laredo es en México. Son las ciudades fronterizas, son ciudades fronterizas y es el principal puerto de mercancías, de traspaso de mercancías entre México y Estados Unidos.
Entonces yo andaba trabajando ahí, vivía aquí en Monterrey, pero ese día, el día anterior fui a Nuevo Laredo de trabajo y estaba yo en Nuevo Laredo. Entonces me levanté en la mañana, serían como las 8, 7 y media, 8 de la mañana, y decían que salió, puse la televisión pues al despertarme, y donde vi pues que estaba un avión en una de las torres, y dije, qué raro que es esto, no sé, algo extraño ha pasado. Bajé a desayunar al restaurante del hotel, y donde subí a la habitación vi la otra torre y dije, pero qué está pasando aquí, algo raro es, ¿no? Y ese día se cerró la frontera entre México y Estados Unidos, estuvo cerrada. Se cerró, como te digo, el principal puerto de entrada y salida de mercancías. Yo fui a visitar varios clientes y muchos no me pudieron recibir porque decían, no, es que estamos todos pegados a la televisión. A cualquier lado que iba, todo el mundo estaba pegado a la televisión ese día. Sí, no, la verdad que yo también, por concluir esta ronda de 4 que estamos, contaré mi experiencia. Yo estaba en Granada en aquel momento, en España eran las 15 para las 3 de la tarde, 2 y media más o menos, 3 menos cuarto, y yo había quedado con un buen amigo, Rafa, a comer en su casa. Estábamos los dos comiendo y pues no teníamos la tele puesta, y llamó su madre diciendo, oye, fíjate, a poner la tele, que se ha estrellado un avión con las torres de Nueva York. Pues se ha estrellado un avión, lo ponemos, y bueno, pues ahí empezamos, y efectivamente, como decimos todos, o los que estábamos viendo en directo aquello, parecía una película de Hollywood donde había unos especialistas y unas maquetas y unos aviones que se estaban estrellando. Realmente, como decimos, este suceso que cambió pues muchas cosas del mundo y que diariamente las vivimos, pues nos marcó a todos, y todos recordamos ese fatídico 11 de septiembre. Os recordamos que estamos en Radio Fundación Casa de España en México, en la tertulia bla bla bla. Estamos en este caso hablando de pues un aniversario pues no muy bueno de recordar, pero aquí hay que recordarlo, que causó la muerte a cerca de 3.000 personas, heridas más de 6.000, que fue los atentados del 11 de septiembre en territorio americano. Fíjate, y ahí os lanzo ya una pregunta para que todos entremos a debatir. Se ha comentado mucho, ¿no? Al cabo de los años, bueno, pues ha habido muchas especulaciones sobre los atentados, si fue o no fue posible, si los aviones, si no los aviones. Incluso se ha llegado a decir que fue un montaje del gobierno americano para tirar las torres y atentar, y entonces, no sé, se ha comentado tantas cosas, pero lo que sí es cierto, que las torres fueron destruidas, es decir, las torres no están, hoy en día se erigen allí otra torre. Hubo una cantidad de muertes impresionantes, eso sí es cierto. Lo que sí es un poco extraño, según dicen los técnicos, es que 2 torres de esa envergadura se destruyesen o se derruyeran de esa forma que se vio en la televisión. No sé qué opináis, y aquí, bueno, pues todos podemos hablar, siempre y cuando no nos pisemos unos a otros, por el tema de que los rezoyentes nos puedan escuchar. Empezamos con el turno así como hemos empezado, con Laura. No sé cuál es tu apreciación o qué piensas. Hombre, pues mira, como tú dices, todo es especulación, y cuando hay una especulación, creo que para cualquier tipo de teoría hasta puedes encontrar cualquier tipo de justificación. Entonces, sería muy triste pensar que sabían lo que iba a pasar y dejaron que pasase. Y muy frío. Y también queda la incógnita que acabas de decir tú, ¿no? Que si antes hubo una explosión, que si no hubo. Yo lo único que te puedo contar fue esto. Esto fue en septiembre, y yo en junio me voy a vivir a Estados Unidos. Me voy a Washington, a unos meses después. Y cómo viví, porque al fin y al cabo estás engullido en ese momento en la cultura americana, y más en la capital, cómo empecé a ver cambios brutales, pero brutales en cuestión de seguridad, en cuestión de un montón de señales que decía, sé patriota, y si desconfías de alguien, denúncialo, no sé, empezó a haber como una especie de terror interno, porque pues todo el mundo se creía invencible, intocable, y habían llegado a hacer un destrozo los terroristas en Estados Unidos. Hasta, pues bueno, por ejemplo, la Casa Blanca, el FBI,
había una serie de lugares donde podías tranquilamente visitar, llegando compras la entrada y tal. Y a partir del 2003, por ejemplo, tenías que mandar un permiso por medio del consulado. Había una revisión de que efectivamente tú eras quien decías ser y no tenías antecedentes penales, y mandaban la invitación al consulado para poder ir a visitar estos lugares, ¿no? El tener lugares cercados. Yo vivía a las afueras de Washington, D.C., en la zona de Maryland, y ponía que, bueno, pues el cerco de 100 metros cuadrados, pues bueno, unos 100 metros de la capital, estaba protegido con misiles y cazas en cuestión de 2-3 segundos, o sea, perdón, en cuestión de menos de un minuto ya estaban en el aire, ¿no? Entonces, el americano, pues lógicamente él te va a decir que no. Sí hubo no solo las Torres Gemelas, sino que también se supone que uno de los aviones se estrelló contra el Pentágono. Sí, así es. A mí sí me tocó ver, pues bueno, pues toda la parte de las obras y todo eso. Unos dicen que era avión, otros dicen que no fue un avión. Igual que el vuelo 70 y algo, si no recuerdo mal, por Pensilvania, ¿no? 73. Sí, no, 93 de United. O 93, que unos dicen que lo derribaron y otros, incluso han hecho una película, dijeron que los mismos pasajeros son los que lo derribaron para evitar que se estrellara. Entonces las especulaciones son tantas, tan diversas, que yo espero pensar que realmente fue algo que no lo sabían, o me gustaría pensarlo así, porque si no sería bastante duro de pensar lo contrario. ¿Y tú, Jesús, qué opinión tienes sobre estos brutales y graves atentados que se hicieron? Pues efectivamente, como recordaba Laura, a las Torres Gemelas, al World Trade Center de Nueva York, daños en el Pentágono, y en el estado de Virginia, bueno, pues cayó este famoso avión que estaba comentando. No, Pensilvania, perdón. Pensilvania. Que el avión que efectivamente se ha hecho una película de la United, del vuelo 93, donde bueno, pues parece ser que ese avión iba hacia la Casa Blanca. Lo que pasa que el personal que iba, a decir, los pasajeros, según se narra en la película y en las grabaciones que hay, se hicieron fuerte en el avión y pudieron pues estrellar el avión antes de que llegara, ¿no? Y bueno, pues también fallecieron todos. Bueno, yo pienso que, aparte, conspiranoias aparte, que siempre existen, también han existido desde siempre lo que se llaman los ataques de falsa bandera, ¿no? Que consiste en simular un atentado o un ataque por parte de un supuesto enemigo para que esto ponga en marcha pues una represalia y se inicie una guerra, que en este caso fue muy conveniente porque esto justificó la invasión de Afganistán, acabar con el régimen talibán e invadir lo que fue Irak, y con la excusa de las armas de destrucción masiva, y apoderarse de su petróleo y reconstruir el país con una empresa que parece ser que era del vicepresidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo no puedo decir si esto... La familia Bush. Por cierto, que el día del atentado de las Torres Gemelas estaba la familia Bin Laden, con los que la familia Bush tenían negocios en el mundo del petróleo. Parece ser que les ayudaron a salir, ¿eh? Te voy a hacer un pequeño corte, Jesús, está súper interesante. Vamos a continuar con esto, pero vamos a un pequeño corte. Continuamos en esta tertulia que estamos manteniendo. Son las 8 de la tarde. Contigo desde el corazón de la radio. La radio que vibra contigo.
Radio Fundación Casa de España en México es tu radio. Te esperamos.